Entonces, yo voy a hacer un resumen, no de la vida, sino de la vida de Génesis 23. Entonces voy a necesitar que me pongáis en la pantalla Génesis 23. No sé si habéis hecho la lectura de Génesis 23. Génesis 23 se caracteriza porque es el primer funeral en la Biblia. O sea, damos por hecho de que hubo muertes. Pero aquí el capítulo 23 se dedica a explicar lo que es un funeral. Y un funeral necesita un muerto. Y en este caso, el muerto es Sara. Y si lo habéis leído, veréis que la repetición de muerte, la muerta, la muerta, la muerta, aparece 8 veces. Y después, la muerta necesita una sepultura. Y la sepultura aparece 8 veces, en 20 versículos. O sea que es un énfasis y una repetición que va marcando el significado de lo que tenemos delante. Cuando hay un funeral, normalmente hay un discurso, hay unas palabras que se dicen acerca del muerto y se hace resaltar algún detalle del muerto. O incluso en lo que es la sepultura se coloca una placa y se pone allí lo que se llama el epitafio, el resumen de la vida, algo que destaque de la vida. Claro, si nosotros tuviéramos que poner algo después de haber llegado al capítulo 23, pues podríamos decir que Sara dudó, que Sara se rió, que Sara echó a Agar. Y bueno, el capítulo 23 termina con la sepultura. Y la cueva de Macpela, que significa doble entrada, pues allí Abraham compró ese espacio y enterró a Sara. Y claro, nosotros lo leemos y nos quedamos con eso. ¿Y qué epitafio pondríamos nosotros? Bueno, pues recordamos eso, que Sara se rió, que Sara dudó, que Sara despidió a Agar. Pero lo interesante es que Dios puso epitafio a la sepultura de Sara. Y entonces nos encontramos que Hebreos 11 es una lista de definiciones que el hombre no da, sino que Dios pone el resumen de la vida, que como el hermano ha dicho, vidas que a lo mejor los que cuelgan no saben lo que están colgando, pero están enlazados con la vida del que desciende. Y de Sara se mencionan cosas bonitas. No que dudó, no que se rió, no que despidió a Agar. Vamos a leer, yo no sé si hay problemas con el... ¿Se puede poner? Sí. Vale, vamos a poner Hebreos
11:11, por favor. Este es el epitafio que Dios pone de Sara. Y en la placa, en la piedra que cubrió la cueva, seguramente no con letras como nosotros escribimos, pero sí grabadas en el corazón, Dios dijo, por la fe, también la misma Sara, la que acabamos de sepultar, de cubrir con la piedra, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Este es el milagro. La mujer estéril, ¿qué esperanza tiene de concebir? Pero ella recibió fuerza. Y dice más, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Una cosa es estéril de joven, pero otra cosa es estéril y ya mayor. Esto es doble dificultad. Y dice que dio a luz, y aquí viene la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Creyó. Creer en Dios es el secreto. Amén. Y creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto es una maravilla, porque Sara es recordada no por lo que nosotros podríamos decir, los fallos, los problemas, no, sino por el corazón de una mujer que creyó contra lo que era natural en su vida, que no podía ella, pero Dios había prometido y ella creyó a Dios. Y Dios, que es fiel, concedió lo que había prometido. Esto yo creo que es la placa más especial que puede haber en la tumba de Sara. Este lugar de Macpela es el lugar que después, a lo largo de Génesis, veremos que se usa para el enterramiento de los muertos de la familia de Abraham. Expresa que ahí, en ese lugar, Abraham lloró a su muerta, porque la muerte trae un dolor de separación y es doloroso para los seres queridos. Así que Abraham lloró a su muerta y la sepultó y la dejó allí. Pero ese campo ya quedó como el panteón de la familia de Abraham. Y después iremos viendo cómo es el lugar donde hubo los enterramientos de la familia. Este epitafio tiene continuidad, porque el versículo 11:12, dice, por lo cual, esta es la conclusión, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, podemos pensar en Abraham, salieron como las estrellas y multitud como la arena, o sea, estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
¿Esto no os suena en algún momento que lo hemos leído ya en Génesis? Que Dios le dice a Abraham, levanta tus ojos al cielo, mira las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Cuenta la arena que hay en tus pies, si puedes. Así será tu descendencia. De uno y ya casi muerto, porque Abraham también era anciano, de casi 100 años. De él salió la multitud. Y parte de esa descendencia, los primeros que fueron saliendo, fueron enterrados en la cueva de Macpela. Otro epitafio que Dios pone acerca de Sara está en 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3, 1. Que dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Uf, qué difícil, ¿verdad? Hoy en día esto ya suena un poco desfasado. Hablar de la sujeción de las esposas a sus maridos. Esto nos rechinan los oídos, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad se está potenciando lo contrario. Se está hablando, enseñando y machacando la independencia, la igualdad en el sentido de que tú decides y yo decido, yo hago y tú haces, y nadie se somete a nadie. Pero fijaros que seguimos leyendo y dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Esto es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo se puede ganar sin palabra? En la relación del matrimonio. Y dice, por la conducta de sus esposas. Así que, ¿cómo se conduce la esposa? La esposa debe conducirse sujeta a su esposo. No por la obligación, sino por la devoción. Vamos a poner el 2. Primera de Pedro 3, 2. Ahora iremos pasando, ¿de acuerdo? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, porque el someterse es el respeto hacia el esposo, que es, como Dios lo enseña, cabeza de la familia. El 3, y ahora hablando acerca de la mujer, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pues no pasa. Eso es lo que no. Esto es donde la sociedad lo enfoca todo. Tienes que peinarte, tienes que vestirte, tienes que adornarte, tienes que ser atractiva externamente en tu entorno inmediato, más inmediato que es tu esposo. Pero el 4 dice, si no, y cuando vemos esta palabra, si no, es un contraste, y dice, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable
y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque las esposas tienen que vivir delante de Dios y agradar a Dios. Y la forma de agradar a Dios es respetando a su marido. Versículo 5. Porque, y ahora viene una explicación que nos da información de las que han vivido antes, que han vivido así. Y dice, porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Mujeres que esperan en Dios, mujeres piadosas, tienen que estar sujetas a sus maridos. Y es lo que Dios dice, no es lo que proponen una filosofía, una religión, no. Dios dice en su palabra, las mujeres que esperan en Dios, esas santas mujeres, han de estar sujetas a sus maridos. ¿Y qué ilustración usa Dios para resumir todo esto? El 6. ¿Cómo? Como Sara, como la muerta que hemos enterrado, como Sara obedecía a Abraham. Y curiosamente hay un momento en el que Dios dice a Abraham, haz lo que Sara dice. Con lo cual, estar sujeta y sometida no quiere decir esa esclavitud de que no se puede expresar y explicar y comunicar los deseos y los sentimientos, pero sí la actitud en el ornato interno del corazón. Y dice que obedecía a Sara. ¿Y cómo le obedecía? Llamándole Señor. Y esto no es ninguna locura. Que la esposa sea tan... que te diga Señor. Esto es bueno, es un buen ejercicio. Y dice, de la cual vosotras, hablando a las mujeres creyentes de la época de Pedro, dice, habéis venido a ser hijas. Los creyentes somos hijos de Abraham por la fe. Y las hermanas son hijas de Sara por la misma fe, porque Sara creyó a Dios, que era fiel el que lo había prometido. Y dice, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Pues este es otro epitafio que Dios pone acerca de Sara. Vamos a poner ahora una pantalla blanca, si es posible, ¿sí? Génesis 23 empieza por la cueva. Eso es, muy bien. Ahora puedes poner aquí Génesis 23. Muy bien. Génesis 23 empieza con una cueva abierta y termina con una cueva cerrada. Eso es sepultura, es donde está el muerto. El Señor Jesús, cuando fue en la muerte de Lázaro, ¿dónde le habéis puesto?
lleva 4 días, huele mal, no abras la piedra, porque aquí la piedra está abierta y ahora la cueva está abierta, la cueva está cerrada. Debajo del 23 pon 24. Aquí. Hay un 24 que dice que la cueva está abierta. Que la cueva está abierta. Y detrás del 24, ahora a continuación, pon Lucas. Aquí, Lucas. Y esta es la conexión del mensaje. Génesis 23, sepultura, la cueva abierta se cierra. Lucas 24, vamos a buscarlo ahora, Lucas 24. Vamos a dejarlo así y vamos a ver, yo voy a leer el versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Una de las preocupaciones de estas mujeres es ¿quién moverá la piedra? En otro evangelio dice que se acercan y ¿quién moverá la piedra? Pero Lucas 2, 24, 2 dice que no necesitaron mover la piedra, porque cuando se acercaron hallaron removida la piedra del sepulcro. Wow. Esto también es historia. Y entonces dice que, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El muerto no está. El muerto que hace 3 días que había sido sepultado, que aparentemente tendría que oler, y por eso llevaban las especies aromáticas para que no hubiese ese ambiente de muerte, no está. No está. ¿Y quién está en la cueva? Dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Esto de los 2 varones, porque hemos estado en el recorrido de Génesis, han aparecido 2 varones. No sé si eran los mismos, pero es interesante ver que cuando llegan a Génesis 18 están 3, 2 varones y 1. Cuando llegan a Sodoma, Génesis 19, hay 2 varones que son los que sacan a Lot y a su familia de Sodoma. Y ahora aquí nos encontramos con 2 varones. Y el mensaje de los 2 varones es: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra acerca de las mujeres, los varones dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y a veces nosotros tenemos esta actitud.
Pero los varones con vestiduras resplandecientes les hace esta pregunta y afirman en el 6, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. No está, ha resucitado. Y este es el mensaje del Evangelio, que Cristo ha muerto en el Calvario para pagar por tu pecado, pero no está en el sepulcro. Ha muerto y ha resucitado. Y ahora victorioso están llamando a los pecadores para que vengan a Él. Venid a mí. Venid a mí. Creed en mí y yo os daré descanso, os daré perdón, os daré salvación, os lavaré, nos lavó con su sangre. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y un poquito más en el 6 dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos, porque somos cortos de memoria y necesitamos recordar, acordarnos de que la vida no termina en la cueva tapada, sino que hay resurrección y hay cueva abierta. Y nosotros sí, iremos a la sepultura de nuestro cuerpo, pero nuestra vida partirá con el Señor, donde Él no está en la sepultura. Ha resucitado. Amén. Y es las primicias de la resurrección. Amén. Y todos los que hemos creído, les seguiremos. Y nuestro funeral se podrá decir, no pongáis cosas tristes. Poned, no estoy aquí. He resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque creí que es fiel el que lo había prometido. Y Dios, de una forma para nosotros misteriosa, hace que la vida esté enlazada unos con otros y el Evangelio se propaga unos a otros. Amén. Y de esta manera podemos descolgar y hacer que el Evangelio sea el que salva a aquel que cree, porque esto es lo que Dios nos hace.